Hi everyone, this channel is for customer service professionals who want to level up their Spanish. Learn intermediate words you can use in real calls, support situations, and daily work conversations. Let's get started. Issue or case, incidencia, incidencia, resolution, resolución, resolución, billing, facturación, facturación, transaction, transacción, transacción, verification, verificación, verificación, authentication, autenticación, autenticación, availability, disponibilidad, disponibilidad, processing, procesamiento, procesamiento, confirmation, confirmación, confirmación, update, actualización, actualización, cancellation, cancelación, cancelación, refund, reembolso, reembolso, subscription, suscripción, suscripción, access, acceso, acceso, connectivity, conectividad, conectividad, settings or configuration, configuración, configuración, platform, plataforma, plataforma, request, solicitud, solicitud, follow-up, seguimiento, seguimiento, notification, notificación, notificación, reset, restablecimiento, restablecimiento, linking, vinculación, vinculación, deactivation, desactivación, desactivación, activation, activación, activación, compatibility, compatibilidad, compatibilidad, synchronization, sincronización, sincronización, priority, prioridad, prioridad, escalation, escalación, escalación, interruption or outage, interrupción, interrupción, maintenance, mantenimiento, mantenimiento. That's it for today. Thank you very much.